todos. Hoy celebramos, como tenemos costumbre, la inauguración del curso. Dejamos unas fechas que vayan avanzadas y una vez avanzado el curso lo inauguramos. Bien, pues en principio dar la bienvenida al excelentísimo señor don San Martín Barbero, ministro general de ICE. Muchas gracias por su presencia. En la mesa nos acompaña el señor Clemente Martín Muñoz, que es el director adjunto o codirector del curso y el presidente del Consejo de Honor de la Sociedad de Estudios Internacionales, a Juan Suárez, consejero secretario general de la Sociedad de Estudios Internacionales, y al profesor don Miguel Ángel Taus. Gracias también por vuestra presencia. Bien, sé que nos acompañan algunos familiares, algunas visitas. Esto es lo malo de tener un curso mitad presencial, mitad online, es decir, que ahí el 50% del curso está online y no es presencial, ¿no? Pero bueno, dirigiéndonos a todos ellos, decirles que hoy inauguramos el 62º curso. También veo que acaba de llegar el consejero también, don Juan Cruzó. Gracias, Juan, por tu asistencia hoy de la Sociedad de Estudios Internacionales. Decía que hoy procedemos a la inauguración oficial del 62º curso de Altos Estudios Internacionales de la Sociedad de Estudios Internacionales. La breve reseña, que la mayoría de ustedes conocen, puesto que ya se lo comenté el primer día. La sociedad se funda en 1934 en las instalaciones del Ateneo de Madrid por 4 jóvenes promesas políticas e institucionales de la época, como fueron los que luego fueron embajadores de primera categoría, que fueron el embajador Repara y Cordero, por otra persona cuyo libro además tuve el honor que me regaló Isaac Martín Barbero no hace mucho, ¿cuál era el nombre? Que me queda ahora en blanco. Fernando, fue fundador. Pues estoy yo, Repaz, como tú. Repaz. No, que fue ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores. Pues luego nos acordaremos, que era de Bilbao además. Sí, me voy a acordar de todo, menos del nombre. Y el cuarto era don José Prat, que luego fue coordinador del Gobierno de la República en el exilio y luego fue senador. Don José Prat, que muchos de ustedes llegarían a conocer. Bien, 1934-1939 se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde entonces nosotros siempre hemos vinculado al Consejo, a estas instalaciones. Nunca hemos salido de aquí, bueno, hemos ido donde ha estado el Consejo, pero desde que el Consejo se instala aquí, en estas instalaciones, en estos edificios, siempre hemos estado aquí en el Consejo. Hasta hace 1 año y medio, bueno, estamos ahora en la Fundación Rey Juan Carlos. Somos fundadores de la Escuela Diplomática en el año 42 y desde hasta el 1990 este curso que están haciendo ustedes era el primer curso de la Escuela Diplomática, por lo tanto todos los que pasaban este curso ya pasaban directamente a idiomas y luego a temáticas, ¿no? Desde 1985 tenemos el orgullo y el honor que nos preside Su Majestad el Rey Juan Carlos. Y bueno, pues el Consejo Rector de Honor pues está formado bajo la presidencia de Monseñor Clemente, está formado por embajadores diplomáticos de todos los países, premios Príncipe de Asturias, investigadores, militares, etc. La Sociedad de Estudios Internacionales le decía que cumplimos este año 82 años de vida, siempre unidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y este año es el 62º. Bien, ya. Del curso la mayoría de ustedes lo saben porque muchos de ustedes lo están desarrollando. Este curso ha tenido aproximadamente 4.500 compañeros de ustedes. De hecho, muchos consejeros los que estamos aquí hemos pasado por el curso. 4.500 egresados, que se les dice ahora. Siempre con una amplia perspectiva, sobre todo de Iberoamérica y de países árabes. Siempre. En este curso somos aproximadamente 50 alumnos, de los cuales tendremos, me parece que son online, pues casi el 50% de compañeros suyos están online siguiendo, tanto aquí como en Iberoamérica, y con alguna que otra incorporación que nos ha pedido con carácter extraordinario. Van a ustedes a recibir 180 conferencias, me parece que fue el primer día. Ya van viendo ustedes la calidad de las conferencias, que espero que vayan disfrutando
de ellas una a una. Estamos intentando mejorarla día a día, año a año, curso a curso, y yo creo que lo vamos consiguiendo. Este año lo que hemos previsto es los martes siempre embajadores, y hasta ahora más o menos lo seguimos cumpliendo. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que los embajadores tienen una agenda muy complicada. Es decir, hay muchas veces que un embajador con 24 o 48 horas o tiene alguna negociación de última hora, o es llamado por su país, o tiene que trasladarse, o en algún caso, desgraciadamente, incluso hasta se nos mueren con horas previas. Así que estamos intentando hacer lo máximo posible. El temario que están viendo ustedes ya saben que es sobre terrorismo, el análisis no verbal, sobre el liderazgo, sobre inteligencia económica, yihadismo, instituciones, como saben ustedes, son OTAN, Unión Europea, de justicia, área económica, y les comenté, estamos yo creo que ya pendientes de cerrar, si no hemos cerrado ya, las jornadas taurinas, la jornada gastronómica, puesto que va a ser el World Gastronomy, va a hacer las jornadas aquí en España, por primera vez en España, y traeremos esa semana, a los ponentes del World Gastronomy. Pues imagino que esto es otra variante que pueden ustedes este año poderlo disfrutar. Este año también por primera vez son ustedes partícipes, y hemos invitado a algún otro alumno de otros años, incluso algún profesor de otros años, a participar en la edición del libro. La verdad es que las ponencias que están ustedes solicitando, que les está aprobando el profesor Juan José Delgado, me están llamando poderosamente la atención, porque yo creo que va a ser un gran libro que podremos distribuir a todas las universidades españolas, y no sé si al final conseguiremos también la traducción en inglés para mandárselo a todos los tintas del mundo con los que tenemos relaciones. Pero la verdad es que tiene muy buen nivel. También tenemos que nos confirmen las conversaciones que tuvimos con el embajador de Israel, también se lo dije ayer, se lo recordé al embajador de Palestina. El embajador de Palestina nos ofreció 10 plazas, 10 becas para que asistieran, y el de Israel 6. Pues espero que con la venida próximamente del embajador de Israel nos confirme esas 6 plazas. El único problema, ya les adelanto a ustedes, que no será problema de nosotros ni de dinero por su parte, sino de la situación real de los territorios, de lo que es Palestina, Israel, Palestina, Palestina, Israel. Si hay una calma, en unos meses más o menos, yo creo que se podrá producir ese viaje por su parte. Decirles, reiterarles, seguimos teniendo las delegaciones de México, las delegaciones de Panamá. Próximamente en Panamá tenemos la posibilidad de desarrollar un curso sobre inteligencia, allí con la Universidad Pública de Panamá. Nos han pedido también otro para la Universidad de Perú. Y bueno, pues lo mismo, algunos de ustedes solicitaríamos que nos echaran una mano, dado su área de investigación propia. También tenemos con Guinea Ecuatorial, y próximamente también tenemos previsto unir con Costa Rica, puesto que el antiguo secretario general de la COGI, que era ministro de Costa Rica, ha vuelto para su país, y estaría gratamente estaría agradecido que poder llevar la representación de la Sociedad de Estudios Internacionales aquí. Para no extenderme más, siempre cuando inauguramos y cuando clausuramos damos las gracias a Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, en este caso todavía me cuesta decirlo de Rey Emérito después de tantos años, pero a Su Majestad el Rey Emérito de Juan Carlos, a Casa Real con el Rey Felipe VI y la Reina Leticia. También dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Universidad Rey Juan Carlos, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa e Interior, al Archivo Histórico Nacional, a los convenios y colaboraciones que tenemos con ICES y con CNI y las demás instituciones. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro invitado, que es quien va a inaugurar el curso, el director general de ICES, don Martín Barbero. Gracias. Bien, brevemente el currículum de don Isaac Martín Barbero. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
y funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economista del Estado desde el año 99. Actualmente es el director general de internalización del ICEX de España, Exportación e Inversiones. Desarrolló su carrera profesional como consejero económico comercial de las oficinas comerciales en Ankara, Turquía, Ho Chi Minh City, Vietnam, y Riad, en Arabia Saudí, subdirector general de Comercio con países de África y Oriente Medio del Ministerio de Industria y Comercio, director del Instituto de Estudios de Policía y asesor ejecutivo del director general de la Policía Nacional del Ministerio del Interior, de la Subdirección General de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, director de análisis fundamental de la empresa Capital Market, docente en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid, profesor visitante del programa MBA del Royal Melbourne Institute of Technology, en el campus de esta universidad australiana en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, en las materias de entorno global de los negocios y liderazgo emergente y transformación organizativa, profesor visitante del Instituto de Empresa, en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo del OEM, del Observatorio de la Empresa Multinacional Española, de SADE. Es autor de distintas publicaciones y trabajos en materia de relaciones internacionales, comercio y seguridad, y ha sido condecorada con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Medalla a la Contribución a la Planificación Socioeconómica de la República Socialista de Vietnam, y es oficial de la Orden al Mérito Civil Real. Pues, querido don Isaac, cuando quieras. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor. En primer lugar, es para mí un honor tener la oportunidad de inaugurar este curso, honor que sin duda debo a la amistad con la que me distingue el rector y que a la que espero no defraudar con esta tarde. Hemos empezado bien con este suicidio y es lo que tiene añadir cosas. Si les parece, la presentación tengo pensado articularla en dos partes. Una primera, muy brevemente, compartiendo con ustedes cuáles son las grandes líneas, cuál es el concepto que hay detrás de lo que hemos estado haciendo en ICEX en estos últimos años, en la medida en la que las actividades que hemos realizado en el campo de la internacionalización de la empresa pues no solamente son parte o vienen definidas por una determinada forma de entender la política económica, sino también por una determinada manera de entender el lugar de España en el mundo y las relaciones internacionales. Entonces, primero compartiré este concepto con ustedes, en definitiva el dónde y el por qué, y luego, si así les parece, pues haremos un repaso a lo que hemos hecho. Además, me satisface especialmente pues contar esta tarde aquí también con la presencia de un compañero, de José Antonio Fernández Mayoralas, compañero mío en ICEX, compañero de ustedes en el curso, que es un protagonista pues muy destacado de unas cuantas de las cosas que voy a contarles aquí esta tarde. Como saben, el orden de posguerra, el orden internacional de posguerra tenía 4 objetivos fundamentales desde el punto de vista de la comunidad internacional. Desde luego, poner límite a la guerra, encontrar una forma de resolver las disputas, pero también y fundamentalmente en el campo económico, buscar una forma de estabilizar el sistema financiero internacional y de fomentar el comercio. Esto parte de una idea fundamental y de un planteamiento del comercio como una realidad no revolucionaria, sino como una realidad de pacto. La diferencia, como saben, una revolución pues viene determinada porque se considera que la revolución ha de vencer una opción o una versión no adulterada de la voluntad popular. Por definición, las revoluciones no aceptan limitaciones, mientras que en el campo del comercio, como el de las relaciones internacionales clásicas, es el campo, en definitiva, una vez que se renuncia a la guerra, del pacto, de buscar una manera de acomodar las diferencias y, en definitiva, de asegurar la coexistencia. En este sentido, comercio y democracia no es casualidad que vayan de la mano, ni es casualidad que aquellos movimientos que promovieron el orden liberal en lo político son tradicionalmente los que han venido promoviendo también el orden liberal en el campo de las relaciones económicas y de las relaciones económicas internacionales. Como saben, en una revolución pues viene definida por su líder, que es quien define los resultados, mientras que en el campo de la democracia y del comercio también es el proceso el que define los resultados. Eso supone que tanto en el campo del comercio como el de las relaciones internacionales, cualquier país, en este caso el nuestro, para desenvolverse con éxito necesita asegurar que asociarse a 2 atributos fundamentales.
Uno es el atributo de la fiabilidad y el otro es el atributo de la impredictibilidad. La fiabilidad supone básicamente el que se va a considerar que uno atiende, cumple con la palabra dada, cumple con el pacto, una de las características fundamentales de lo que ha sido la tradición comercial pues desde hace ya milenios, pero a la vez esta fiabilidad, que es una característica estratégica, lógicamente tiene que venir acompasada con la impredictibilidad, que es una característica táctica que supone, por lo tanto, la capacidad de producir una sorpresa y de obtener, sí, una acomodación, pero desde luego, a ser posible, una ventaja en ese intercambio final. En definitiva, se trata de ser capaz de explotar las ventajas de la transacción sin comprometer la relación, que es la que asegura la estabilidad en esa relación y la posibilidad de emprender nuevas transacciones en el futuro. Por lo tanto, también en el comercio como en la política exterior, nuestra dimensión exterior, nuestra capacidad de acción va a venir definida, sin duda, por nuestras características internas. Y así, si reparan un poco en los distintos países, verán que la actitud que tienen los países hacia el comercio es una de las primeras manifestaciones de los cambios que se producen en el nivel de la política interna. Han cambiado muchas cosas desde que se estableció este orden, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en una parte de lo que se conoció como el mundo libre, pero lo que no ha cambiado en modo alguno es que aquel que renuncia a ser un sujeto activo en el orden comercial internacional necesariamente está condenado a padecer el orden y a progresivamente ir encaminándose hacia la irrelevancia. Se dice que el mundo es complejo, se dice que está presidido por la incertidumbre, por los riesgos, pero no hay nada más ilusorio en este entorno que intentar evitar los riesgos. Y esto, que es así, también en el campo de la política internacional, lo es en el campo de las relaciones comerciales y en el propio desarrollo de los negocios. Por lo tanto, frente al riesgo, cabe, como digo, una primera reacción, que es ocultarse, y una segunda, que es la que tiene más visos de garantizar la sostenibilidad, o por lo menos de contribuir hacia ella, sostenibilidad que viene definida como la posibilidad o la capacidad de aprovechar el presente sin comprometer el futuro. Esta sostenibilidad, como digo, viene definida pues una capacidad de imaginar lo que puede fallar una vez que se elige un curso de acción, el establecimiento de marcos de vigilancia, de prevención, de mitigación y básicamente de la incorporación dentro del sistema de las capacidades de anticipación, de reevaluación y de ajuste. Se habla del papel de los entes no estatales, ya sean estos empresariales o no empresariales, los nuevos agentes de la sociedad civil, incluso se habla de las reorganizaciones terroristas, pero en cualquier caso hoy seguimos viviendo en un mundo, entonces como hace 70 años, donde las relaciones de poder vienen marcadas sobre todo por los estados. Eso sí, el poder tiene hoy una multidimensionalidad. El poder es un poder militar, un poder económico, un poder político, un poder cultural, un poder también empresarial. Como españoles, creo que si repasamos la lista de las distintas vectores de proyección del poder, es difícil que encontremos ninguna dimensión que supere, y no es fácil que encontremos alguna que iguale la capacidad que tenemos de proyectar poder en el ámbito empresarial. Y es por lo tanto aquí donde necesariamente las actividades de internacionalización, entendidas como la proyección de los intereses de nuestras empresas en el mundo y la capacidad de alinear nuestro interés nacional con los intereses de empresas del mundo, cobra una especial importancia a la hora de entender lo que hemos venido haciendo estos años y sobre todo por qué lo hemos venido haciendo y la importancia que a eso le atribuimos. Consideramos que el territorio aún importa, que nuestro país tiene que aprovechar sus ventajas, pero que es un hecho que en términos relativos nos estamos empequeñeciendo en un mundo que vive en un proceso de polarización desde el punto de vista también de los tamaños relativos de las distintas economías y donde nuestro país necesariamente tiene que ganar relevancia a base de poder actuar como lo que se conoce en inglés un honest broker,
un buen mediador, un país que es capaz de tener interlocución con el mayor número, al menos siempre en aquellas situaciones en las que los intereses esenciales de nuestro país no estén amenazados. Es muy importante, por lo tanto, que nuestro país sepa distinguir aquellas relaciones donde es un socio, aquellas otras relaciones más limitadas donde es un aliado, es decir, donde se privilegia la relación sobre la misión. Recordarán aquella terminología de un antiguo secretario de Defensa norteamericano. Decía, hasta ahora la coalición ha venido determinando la misión, a partir de ahora la misión determinará la coalición. Bueno, pues nuestro país tiene que ser capaz de elegir, según aquellas situaciones y según aquellos actores implicados, cuándo cada una de estas dos realidades ha de primar sobre la otra. Pero en cualquier caso, es un hecho que los intereses nacionales de nuestro país generalmente serán mejor defendidos dentro de marcos multilaterales, como en el caso de la Unión Europea, incluso supergubernamentales, y que por lo tanto debemos ser un agente activo en el ámbito de la multilateralidad, un agente propositivo en el campo de la multilateralidad también, y sobre todo cuando estemos hablando de relaciones comerciales internacionales. Aunque hoy se habla de la posibilidad de una globalización iliberal, que viene cada vez más definida por modelos de desarrollo vernáculos, por acuerdos comerciales regionales que se oponen a esa ambición de multilateralidad casi universal que encarnó primero el GATT y luego la Organización Mundial de Comercio, nuestro país tiene que empujar siempre que pueda por facilitar los intercambios comerciales, las inversiones internacionales, porque ahí nuestro interés va alineado con lo que es el interés en el mundo. Creo que todos ustedes conocen sobradamente que la munición en materia de política monetaria, en materia de política fiscal, en este momento está cerca de haber sido ya usada hasta límites sin precedentes, y que por el tercer gran instrumento, que es el de la política cambiaria, tiene el riesgo de poder conducir a las distintas zonas monetarias a guerras competitivas cambiarias que, si la historia ha de guiarnos, generalmente no han dado buen resultado. Por lo tanto, la mejor manera de que el mundo encuentre avenidas de crecimiento en los próximos años es a través de favorecer el comercio internacional. Como digo, ahí es donde España debe tener una presencia en el campo político y en el campo también empresarial. Y ahí y esa es la dirección exactamente en la que hemos venido trabajando en estos años, intentando combinar, desde luego, la imaginación, la observación y el aprendizaje, y ayudando desde ICEX a transformarse a nuestras empresas a fin de poder aprovechar lo que tenían por delante. Y a partir de este concepto, de esta visión, que es una visión que entronca con lo que es la localización del ICEX hoy en el Ministerio, como saben, de Economía y Competitividad, en el Ministerio que, como conocen también, tiene 3 secretarías de Estado: una Secretaría de Estado encargada de las reformas macroeconómicas, una Secretaría de Estado encargada de la investigación y de la innovación, y una Secretaría de Estado encargada del comercio internacional. Esa Secretaría de Estado del comercio internacional, y también del comercio interior, pero bueno, ahí me van a permitir que me pierdan los colores, como en el ICEX nos encargamos de la comercio internacional, ya uno termina confundiendo a veces la parte con el todo, pero que persigue como objetivo fundamental facilitar la mejora de la capacidad competitiva de nuestras empresas. Y eso lo hemos hecho en una coyuntura que espero poderles convencer de que no ha sido fácil. Esto es más o menos lo que se parecía a la situación en la que estábamos allá por el 2011. Teníamos que decidir en qué dirección nos íbamos a mover en un contexto en el que estaba pasando esto en el mundo. Ahí tienen qué ha pasado en 4 décadas. Década de los 80. Estados Unidos es una tercera parte del crecimiento mundial. Estoy hablando de tasas de variación, no estoy hablando del tamaño de la tarta. Estoy diciendo, para entendernos, que en la década de los 80 una tercera parte del crecimiento mundial se explicaba por lo que pasaba en Estados Unidos y una 10ª parte por lo que pasaba en Japón.
y una tercera parte del crecimiento mundial se explicaba por lo que pasaba en países emergentes y 2/3 partes por lo que pasaba en lo que llamamos economías avanzadas. En los años 90, como pueden ver, Estados Unidos retrocede de una tercera parte a un cuarto en números redondos, China de una décima parte coge o alcanza casi 2 décimas partes y ya países emergentes y países avanzados están casi igualados. En la primera década del presente siglo, Estados Unidos y China alcanzan prácticamente la paridad. Es la década de máxima concentración. Dos economías, la china y la americana, vienen a explicar el 50% del crecimiento mundial ellas solas. Y como ven, se continúa un proceso de aparición de economías emergentes y de desaparición, en términos relativos, de economías avanzadas, y ya se produce ese cambio. Han pasado en solo 20 años de explicarse una tercera parte del crecimiento mundial por la evolución de las economías emergentes, pasan a explicarse 2/3 de invertirse las proporciones con las economías avanzadas. Y ahora, más o menos, viendo cuáles son las proyecciones, pasamos a una situación en la que la economía de Estados Unidos vendría a explicar alrededor de una sexta parte del crecimiento mundial, la economía china una tercera parte. Eso sí, les confieso, estos son datos que están obtenidos antes del reciente frenazo chino. Esto, pues si ahora estamos a 74-26 entre economías emergentes y economías avanzadas, pues esto ha podido cambiar un poco. Pero no ha cambiado mucho, y esa es la razón por la que, por cierto, en el 2015 ha sido el peor año para el comercio internacional desde el 2009. Un año en el que la economía americana ha seguido avanzando a buen ritmo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido una ralentización importante del ritmo de crecimiento de la economía china, que sigue estando por encima del 6%, ya nos gustaría a nosotros que se fuera el nuestro, y del resto de economías emergentes. Y esto lo que significa es que el mundo cada vez va a tener más este aspecto. Esta es una foto que tomé en la sede del organismo, que se llama KOTRA, del organismo homónimo nuestro en Corea. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Occidente y cuando utilizamos nuestro mapa aparece el Atlántico en el centro y España es lo más occidental del viejo mundo, para entendernos. Y España, no por casualidad, queda, en los mapas con los que hemos crecido los españoles, pues queda en el centro del mundo. Bueno, los coreanos tienen la costumbre de poner Corea en el centro de su mapa mundi. Esto nos pasa a todos, entiendo. Pero cada vez el mundo va a utilizar más este tipo de mapas desde el punto de vista comercial y menos el tipo de mapas con el que nosotros estamos acostumbrados. Y eso significa que la globalización también va a cambiar. Podríamos pensar que la globalización supone la apertura de nuevos mercados en los que vamos a tener a la gente solicitándonos, pues más gente pidiendo nuestra paletilla o más gente pidiendo las chuletas de palo, el jamón, que bien que nos costó homologarlo en China, por cierto. Pero lo que está ocurriendo más bien es esto, es que aparece un mercado para esto. Y lo que eran despojos tradicionalmente aquí, pasan a ser productos gourmet en China. Y empiezan a jugar otros factores como es el de la regulación. Cuento con frecuencia que el corazón de cerdo se vendía hace un año, la primavera pasada, a 1,50 € en China y a 90 céntimos en Vietnam. Y la diferencia residía en que a Vietnam se podía exportar corazón de cerdo con certificación veterinaria de la Unión Europea y a China solo se podía exportar corazón de cerdo desde un matadero que viniera homologado por los chinos, y había 17 en España. Con lo que, cuando uno tenía el matadero homologado, exportaba a China; si no tenía el matadero homologado, exportaba a Vietnam. Pero exportaba, cuando este era un producto, quizá el corazón menos, pero muchos de los que vemos ahí, pues no son aquellos productos con los que hemos crecido en una tradición culinaria determinada, se nos hace la boca agua, como se dice coloquialmente. Bueno, pues esto es lo que supone la globalización. Si cambiamos las cosas, una nueva oportunidad. ¿Y de dónde partimos? Y espero que lo puedan ver. Eso es un informe de la Caixa de mayo del 2012. El azul son los alemanes y el amarillo somos nosotros. Y ahí tienen la productividad en miles de euros por trabajador
en las empresas según su tamaño. Primero de 1 a 9 trabajadores, de 10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 249 y de 250 en adelante. Ese gráfico resumido es: las empresas alemanas de menos de 250 trabajadores son más productivas que las empresas españolas. Y hasta ahí todos habríamos dicho, es lo que cabía esperar. Lo que quizás sorprende un poco más es que las empresas españolas de más de 250 trabajadores son más productivas que las empresas alemanas de más de 250 trabajadores. Y entonces, uno, salto aquí, puede decir, bueno, esto es una cosa rara, esto ocurre con Alemania, y entonces se va a los datos de OCDE y compara Estados Unidos, Francia, Reino Unido, por supuesto Alemania e Italia. Y por resumirles, las empresas españolas de menos de 250 trabajadores son menos productivas que las homólogas de esos países en casi todas las categorías, en todos los cruces que podamos pensar, menos en las de más de 250 trabajadores, donde, como pueden ver, no solamente somos más productivos que los alemanes, sino más productivos que los franceses, que los italianos, que los británicos, y tan productivos como los americanos de más de 250 trabajadores, que son el colectivo más productivo dentro de ese estudio. El problema es que la mayoría de nuestros trabajadores no trabajan en empresas de más de 250 trabajadores, mientras que la mayoría de los trabajadores norteamericanos trabajan en las empresas del tamaño en la que las empresas americanas son más productivas. Esto, como poco, lo que pone en el radar es la necesidad de favorecer el incremento del tamaño medio de las empresas españolas. Y hay algún ejercicio de economía ficción, si quieren llamarlo así, que indica que si las empresas españolas hoy tuviesen la misma distribución de tamaño que tienen las empresas alemanas, la misma distribución de tamaño, aún manteniendo las mismas productividades por tamaño, nosotros seríamos entre un 10 y un 12% más productivos que la economía alemana. Entonces, si pudiera aparecer mañana un genio y nos pidiera un deseo para nuestra economía, seguramente la forma de lograr el mayor impacto sería pidiéndole un incremento del tamaño medio de la empresa española. Mientras aparece el genio, nosotros en ICEX y en esta coyuntura lo que nos hemos propuesto es trabajar para convertir la internacionalización en esa oportunidad de que nuestras empresas crezcan en tamaño medio. En una coyuntura en la que, desde un punto de vista, ante una situación en la que desde un punto de vista estructural, lógicamente, nuestra economía, como decíamos anteriormente, es una economía ya de tamaño medio pequeño, teniendo en cuenta cuál es la evolución general, y sobre todo en una coyuntura también de de una importantísima contracción de la demanda doméstica. Y ahí vamos a las empresas exportadoras españolas. Y ahí tienen la distribución, ya que estamos hablando por tamaños, y cuál ha sido la evolución en el 2010 al 2013, últimos datos que tenemos acabados. Bueno, pues yendo al 2013, 2/3 partes de las empresas españolas que exportan son entre 0 y 9 trabajadores. Estoy refiriéndome a producto hasta ahora, no mercancías, no servicios. La gran diferencia, saben, es que en mercancías tenemos estadísticas, en servicios tenemos encuestas y por lo tanto los datos son de una fiabilidad muy diferente. Pero bueno, 2/3 partes de las empresas españolas que exportan mercancías tienen 0 o 9 trabajadores. Una cuarta parte tienen en números redondos de 10 a 50 trabajadores y un 1% tienen más de 500 trabajadores. ¿Eso qué significa? Pues ahí ven el porcentaje de pymes españolas y el valor de las exportaciones. Pues las pymes españolas son el 97% de los exportadores, hacen el 47%. Es decir, los que no son pymes, los que tienen más de 250 trabajadores, hacen más de la mitad de nuestra exportación. Y ahí tienen de lo que estamos hablando. 1.000 empresas en España hacen el 43,9% de nuestra exportación. En España, como saben, tenemos aproximadamente 3 millones de empresas. De esos 3 millones, 1,5 millones tienen trabajadores. De ese 1,5 millones que tienen contratado a alguien, solamente hay 150.000 empresas que tengan 10 o más trabajadores. Entonces, cuando uno ve que 1.000 empresas hacen el 44% de la exportación, si me permiten el redondeo, uno entiende por qué una de las primeras medidas
de carácter organizativa y estructural que se tomaron para el ICEX fue integrar la promoción de la exportación con la atracción y cuidado de la inversión extranjera, porque aproximadamente entre el 35 y el 40% de nuestra exportación viene generada por empresas que tienen capital extranjero. Con lo que el deslinde de lo que es el fomento de la exportación y la atracción de la inversión es absolutamente ilusorio. Y por lo tanto, cuando hablamos de internacionalización, no lo hacemos porque estemos buscando una nueva palabra con la que llamar lo que siempre hemos venido haciendo, sino parte de una nueva aproximación sistémica a lo que es la apertura de nuestra economía. Porque la mayoría, recordarán, de esas empresas de más de 250 trabajadores que hemos dicho que son las más productivas, son también empresas que tienen capital extranjero. En nuestro país, la mayoría de las empresas grandes que están implicadas en la exportación y por lo tanto que no solamente destacan por su productividad, sino por su capacidad de internacionalización, son empresas que tienen capital extranjero. Esto de la necesidad de la internacionalización, pues siempre la ponemos. Aquí me gusta ir a la hemeroteca, nuestra propia publicación, y en febrero de 1984 decíamos: la exportación es hoy por hoy una de las llaves maestras del futuro de la economía española. Cuando pongo esta presentación con voz, siempre pongo la música de Volver, 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 porque pues esto es una realidad recurrente en nuestro tejido productivo. Ahora, no solamente en nuestro tejido productivo. Los españoles quizá a veces somos dados a flagelarnos más de lo necesario, y aquí tenemos lo que decía el economista jefe de las cámaras de comercio británicas: necesita hacerse mucho más para mejorar nuestra posición comercial, hay que hacer más ayudando a las empresas pequeñas a empezar a exportar y también a ayudar a las empresas, entendemos, con independencia de su tamaño, a entrar en nuevos mercados. Y recientemente el ITC publicaba un estudio en el que hallaba una relación estadística, econométrica, más rigurosamente hablando, que venía a decir que $1, ya no recuerdo si era $1 o €1, para el caso es lo mismo, invertido en promoción comercial, redundaba en $300 de más Producto Interior Bruto. Hasta ahí bien. El problema también, cuando pasamos de la macro a la micro, es que esta es la evolución de los presupuestos del ICEX desde 2008 hasta 2015. Por si no lo leen bien, en 2008 teníamos más o menos un presupuesto de 250 millones de euros. En 2011 pues nos quedamos por debajo de los 200. En 2012 ligeramente por encima de 150, en 2013 pues 109, 2014 y lo que ven. En la parte en la que trabajamos José Antonio y yo, bueno, esto digo por si a alguien le cabía duda acerca de la tendencia. Donde trabajamos José Antonio y yo, que es la Dirección General de Internacionalización de la empresa, ahí pueden además ver que efectivamente la bajada es igual. Y hay un incremento en el verde, que es un incremento en los ingresos, fruto de una política nueva de hacer más partícipes a las empresas de la cobertura de los gastos que van asociados a las actividades en las que vamos trabajando. Creo que cuando cogimos el ICEX en 2011, esto es un poco lo que se parecía, como que uno tenía ganas de hacer. Y hoy estamos convencidos pues que con cierta gracia hemos terminado en algo más parecido a esto otro, ¿no? Porque de lo que partíamos era una situación donde la necesidad era máxima, donde el modelo con el que se partía era un modelo de, sí, las agencias de promoción comercial, promoción de la internacionalización pueden tener sentido, pero estas agencias necesariamente lo que requieren son presupuestos crecientes. Entonces ahí lo que hicimos pues fue tirar un poco de la creatividad, o mucho de la creatividad, y inventar cosas nuevas, no por el hecho de que fueran nuevas, sino cosas nuevas que necesariamente fuesen innovaciones. Y la diferencia entre la novedad y la innovación, saben que es que la innovación
ha de llevar asociada una mayor capacidad de generación de valor. Y ahí, como les decía, en un contexto global donde hay cada vez más incertidumbre y más riesgo, redefinimos lo que es la misión de lo que los castizos de la casa siguen llamando el Instituto, porque cuando se fundó era el Instituto Español de Comercio Exterior, hoy ICEX, España Exportación e Inversiones, como un elemento de mitigación de riesgos y de facilitación de la empresa a la adaptación a la adaptación de la empresa a las circunstancias a las que se enfrenta en su proceso de internacionalización. Nosotros estamos para fomentar el que nuestra empresa pueda cada vez transitar hacia operaciones de mayor valor añadido, para aumentar la complejidad de nuestra economía, entendiendo la complejidad como la singularidad, la diferencia, el apartar a nuestra economía desde una que esté basada en la pura extracción o el aprovechamiento de materias primas o de ventajas naturales, pero hacerlo desde una óptica de simplificación de productos. Y hemos hecho keynesianismo sin presupuesto, entendiendo que el keynesianismo viene definido por una aproximación también filosófica a lo que debe ser el papel del Estado en la economía, que es ocuparse de aquellas cosas que el sector privado no puede hacer bien por sí solo o que no puede hacer en absoluto por sí solo. Nosotros creemos que hay un ámbito para la actuación pública también en cuestiones de economía y también en cuestiones comerciales, pero que este tiene que ser bien definido. Y lo hicimos a partir del acotamiento de 4 objetivos estratégicos. Primero, aumento y consolidación de la base exportadora. ¿Se acuerdan que les he dicho que tenemos 150.000 empresas de más de 10 trabajadores? 150.000 empresas son las que, en números redondos, en los últimos 2 años han venido exportando mercancías. Cuando empezamos en 2011 teníamos aproximadamente 100. Pero mejor que eso es que teníamos aproximadamente 40. Hoy tenemos 40.000 empresas que han exportado durante los 5 últimos años seguidos. Tenemos del orden de 30.000 empresas que han exportado durante los últimos 5 años de manera continuada y por importe superior a 50.000 euros, y que en esas dos categorías en estos años hemos subido casi en 5.000 empresas. Es decir, que hemos avanzado en nuestro propósito de que la internacionalización pudiera funcionar como una palanca de transformación competitiva de nuestras empresas. Y por eso, necesariamente, el primer objetivo tiene que ser el incremento primero y la consolidación luego de la base exportadora. El segundo es la diversificación geográfica. Como les decía anteriormente, en ICEX estamos convencidos que vamos a seguir en los próximos años profundizando la tendencia que hemos ido viviendo, en el que, más allá de altibajos puntuales, cada vez las economías emergentes van a tener un mayor peso y cada vez la zona europea va a tener menos peso en términos de crecimiento mundial y en términos de explicación de las tasas de crecimiento mundial. Y por lo tanto, tenemos que ayudar a nuestras empresas a salir fuera. Pero es que además, desde una lógica de adicionalidad, eso de hacer lo que la empresa por sí misma no puede hacer, somos más necesarios en aquellos ámbitos que están más alejados de nuestro país, geográficamente, culturalmente, en términos de prácticas financieras, y ahí es más importante, es más determinante el papel de nuestras 98 oficinas comerciales. La traducción es mucho más que un puro ejercicio lingüístico y es muy importante poner nuestra experiencia al servicio de las empresas, particularmente en esas áreas. En tercer lugar, como concebimos la internacionalización como un elemento de transformación de la capacidad competitiva de nuestra empresa, necesariamente otro de nuestros objetivos tiene que ser incrementar el componente tecnológico de nuestras exportaciones. La tecnología supone en nuestro país, en las exportaciones, tiene un peso menor del que tiene dentro de nuestro Producto Interior Bruto. Y en los últimos años ha habido una caída en las exportaciones españolas en el ámbito de en el peso relativo a las exportaciones españolas en el campo de la tecnología alta y la tecnología media alta. Y cuarto, puesta en valor de los intangibles. Tenemos que trabajar en la diferenciación de nuestras empresas, sin perjuicio de aprovechar los ajustes en costes que hemos vivido estos últimos años,
Por la localización de nuestro país, por nuestra realidad socioeconómica, España no puede aspirar de manera duradera a competir en costes. Tiene que aspirar a competir en valor. Y el valor es básicamente la diferenciación que uno es capaz de convencer al cliente que haga entre el coste y el precio. Siempre pongo el mismo ejemplo, de forma recurrente, para explicar esto. España es el primer exportador mundial de aceite de oliva. Italia es el segundo exportador mundial de aceite de oliva. Italia es también el primer importador mundial de aceite de oliva. Hay alguien que es más ágil, más hábil que nosotros, controlando los eslabones más lucrativos de la cadena de valor. Y eso se trabaja con diferenciación. Eso es la generación de prestigio, la aparición en los medios de más nivel o en los certámenes internacionales, creando realmente una percepción de lo español como algo diferenciado y de las empresas españolas como un producto de marca. Y esto lo hemos hecho con tres principios inspiradores. La proximidad a la empresa, dependiendo mucho menos en organismos intermedios, menos en gente que nos cuente lo que quiera la empresa y más en hablar con la empresa directamente y entender lo que la empresa necesita y adaptarnos. Estrategia, no se puede hacer todo en todas partes. Pero no estamos hablando de planificación, estamos hablando de estrategia, es decir, de un concepto central que evoluciona a la luz de las circunstancias, como necesariamente ha de ocurrir en un entorno de incertidumbre y en un entorno de riesgo. Y evaluación, no lo sabemos todo, nos equivocamos. Además, las cosas evolucionan desde que las pensamos hasta que las ejecutamos y hasta después de que las hayamos ejecutado. Y es por lo tanto muy importante tener un proceso continuado de seguimiento para medir los impactos, para ver si realmente aquello que estamos haciendo sirve para aquello que estaba llamado a servir. Y tres principios de actuación. El que les decía primero, la adicionalidad. Hacemos aquello que si nosotros, el sector privado, o no haría o le sería muy difícil hacer. Consolidación. El desarrollo de negocios, como todos ustedes saben, siempre lleva más tiempo y más dinero de lo que uno inicialmente había pensado, sobre todo en el ámbito internacional. Mantenemos el apoyo. Temporalidad también, limitamos el apoyo en el tiempo. Esto les confieso que ha sido una de las cosas más difíciles de sacar adelante. Nosotros, cuando les hemos dicho a las empresas que vamos a apoyarles con una misma actividad en un mismo mercado, un máximo de 5 años, y que a partir del 5º año, si tiene sentido, se lo pagan ellos, y si no tiene sentido, hacen otra cosa, esto, la introducción de cláusulas de final o de cesación del apoyo, de la subvención, ha sido extraordinariamente difícil y es una de las cosas que definen esa transición que hemos hecho desde una organización que tramitaba subvenciones a una organización que presta servicios. Nosotros practicamos aquello, recordarán aquella canción de Sting que decía "If you love somebody, set them free", ¿no? Si quieres a alguien, hazlo libre. O sea, cuando durante mucho tiempo hablábamos de la fidelización. La fidelización del cliente está bien. En la medida en la que somos un ente público empresarial y por lo tanto empresarial, pensamos que la fidelización era una cosa que debíamos perseguir. Pero nos gusta clientes fieles cuando son ellos los que pagan. Clientes fieles cuando somos nosotros los que le estamos pagando normalmente tiene otro nombre. Entonces, se trata de pasar también de un esquema donde se premia no a la empresa por ser pequeña, sino a la empresa por ser nueva. Y sobre todo lo que se hace es capacitar a la empresa para que aprenda. Porque al final de toda acción nuestra lo que perseguimos es un triple retorno. Para la empresa y para nosotros. El retorno operativo, aquello que fuimos a hacer. El retorno informativo, es decir, tenemos que volver sabiendo más de lo que sabíamos cuando emprendimos la acción. Y el retorno reputacional o relacional. Porque en este momento, en este mundo en el que vivimos, las conexiones, la conectividad, las redes son absolutamente esenciales. Y eso significa tener un diálogo, que es un diálogo de dos direcciones con el sector privado. Nosotros, que tenemos aproximadamente 110 entidades, asociaciones sectoriales reconocidas como entidades colaboradoras, este año debemos tener planes sectoriales con alrededor de 85 de ellas. Y para ejecutar el plan del 2016 lanzamos lo que llamamos la consulta sectorial. Allí por julio del 2015 emprendimos un proceso de negociación que nos llevó 2 o 3 meses en el que escuchamos a las asociaciones sectoriales. Queremos conocer cuáles son sus mercados prioritarios, cuáles son los instrumentos por los que quieren avanzar,
pero no, evitamos, o sea, estamos abiertos al diálogo y somos absolutamente aversos a la captura. Al final entendemos que es nuestra responsabilidad optar por unas actividades y no por otras. Y lo hacemos no desde la conciencia o la creencia de que sabemos, sino desde la conciencia de que podemos equivocarnos. Y por eso introducimos el mecanismo de evaluación. Pero al final partimos, como decía Steve Jobs, de la base de que no es el trabajo del cliente saber lo que quiere. Es decir, nosotros tenemos la obligación de aportar valor a base de aportar criterio. Y parte del cambio que hemos hecho es, esto es una pregunta que hacíamos a nuestra gente, la DGIE, ya hace un par de años, de cuál es la pregunta más interesante que te ha planteado una empresa durante el último año. Bueno, pues ahí pueden ver cómo podemos. Eran preguntas acerca del cómo. Y por eso introducimos 4 líneas estratégicas que hemos repetido machaconamente, que son innovación, criterio, ingreso y excelencia. Innovación, ya me he referido a ella. Criterio, no es ya cómo, sino qué. Ingreso, porque tenemos que ir encaminándonos hacia la suficiencia financiera también, porque no hay como para contrastar la demanda real de una actividad como ver la disposición de las empresas a cubrir una parte de ese gasto. Y también excelencia en todo lo que hacemos. Y lo hicimos partiendo de la base de que había en ese momento pues un cierto pesimismo acerca de nuestras propias capacidades. Llevábamos tiempo, por lo menos, con la sensación de que no innovábamos, y en una de esas encuestas pues, nos encontrábamos frases como estas, ¿no? Dicen, muchos de nuestros programas fueron inventados hace más de 20 años. Y lo hicimos, por Antonio hemos subido la media desde que lo miramos la última vez, con una distribución de edad que no éramos precisamente el modelo de startupero californiano, ¿no? La media de edad de ICEX era de casi 51 años y la media en nuestra dirección general era 54 años y 7 meses. Ahora, lo hicimos partiendo del activo más importante que teníamos, que era nuestra gente, y justamente cuando veáis, dice, ¿cuáles son los atributos que más nos diferencian? Exactamente, la experiencia. Pero lo hicimos dándonos cuenta que la experiencia, además de capacitarnos para dar respuestas, sobre todo lo que nos daba era una singularidad a la hora de ayudar a la empresa a formularse las preguntas pertinentes en su proceso de internacionalización. Y empezamos a entender que nuestra misión no consistía en elegir quién iba a ganar, quién iba a perder, sino básicamente en convertirnos en eso que es la CIA, en terminología inglesa, que es una agencia de inteligencia integral. Inteligencia entendiendo como conocimiento vinculado a la toma de decisiones, integral desde el punto de vista comercial. Entendiendo que una agencia de inteligencia viene menos definida por lo que sabe la gente que está dentro como por su capacidad de llegar a saber quién sabe. Nosotros, con los que somos en Madrid, ni siquiera con nuestras oficinas, podemos atender por nosotros mismos cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier necesidad en materia de internacionalización. Pero sí tenemos la obligación para con la empresa que se acerca a nosotros de empujarla 1, 2, 3, 4 casillas, todas las que podamos, en la dirección de la resolución de su problema. Con independencia de que caiga o no en nuestro ámbito de competencia. Con independencia de que la solución resida en un agente de nuestro ministerio o de la otra parte de la administración del Estado, o del sector privado en España o fuera. Nosotros tenemos la obligación de ayudar a la gente a afinar su capacidad crítica, su capacidad de percibir dónde están los desafíos y los riesgos que ha de acometer y sobre todo de acercarla a la solución de la pregunta, de darle un empujón hacia esa solución. Pero eso necesariamente requiere un sentido de propósito. Requiere hablar con la empresa. Por eso no podemos entender eso a través de una mediación. Tenemos que entender cuál es el destino de cada empresa a fin de poderles asesorar. En 2011, un estudio de la Escuela de Organización Industrial de 900 pymes arrojaba el siguiente resultado. 2/3 partes de las pymes encuestadas no tienen ningún criterio a la hora de elegir el mercado al que dirigirse, o el criterio es el de proximidad geográfica. No, pues es muy difícil dar una respuesta acertada a una pregunta mal formulada. Es imposible.
Una pregunta bien formulada puede ser bien respondida o mal respondida. Entonces entendimos que teníamos que concentrarnos en el trabajo en la formulación de preguntas. Y eso es lo mismo que supone no dar un pez, sino enseñar a pescar a la empresa. Teníamos que lograr que nuestras derrotas fuesen puntuales y que nuestros éxitos, nuestros avances fuesen realmente de cambio de práctica en la empresa. Y por eso también fuimos reduciendo el número de productos ICEX. Fuimos dando menos opciones, pero fuimos dando más libertad en la configuración de las opciones. Menos productos, pero con más gastos elegibles, a fin de poder acompañar a la empresa y a darle a la empresa más capacidad de maniobra y de navegación dentro de cada producto. Porque no podíamos saber a priori qué es lo que la empresa iba a necesitar. Muchas veces la empresa ni siquiera lo sabe. Entonces, nuestra obligación era ponerla frente a un cono de posibilidades que realmente tuviese un buen encaje con el cono de posibilidades al que se iba a enfrentar en ese proceso de internacionalización. Y eso supone una disposición a aprender y una disposición a equivocarnos. Decía Edison que había llegado a descubrir 10.000 maneras en las que no podía funcionar una bombilla y una manera en la que funcionaba una bombilla. Bueno, pues nosotros también, como les decía, como no solamente nos importa el retorno operativo, sino que nos importa el retorno informativo y el retorno relacional o reputacional, y ponemos a la empresa a trabajar en la capitalización de esas situaciones en las que el retorno operativo a lo mejor no está a la altura de sus expectativas, partimos de la base que tenemos que aprovecharlo. Y utilizamos todo tipo de métodos en ese proceso de aprendizaje. Desde luego el ensayo y el error, la imitación. No somos partidarios de redescubrir el Mediterráneo. Y también la inteligencia, que muchas veces consiste, vuelvo a insistir, en tener la capacidad de preguntar a aquel que ya lo sabe. Y ahí, bueno, pues la verdad es que para mí es un enorme orgullo ver que cuando comparamos en azul las actividades ejecutadas por ICEX y las actividades ejecutadas a través de asociaciones sectoriales, que no se me enfade nadie, sistemáticamente los azules somos los de ICEX, no digo más, además de eso, como en ICEX no tenemos todas las soluciones, pues también somos capaces de trabajar en proyectos estratégicos. Creciendo.es, como se imaginarán, Creciendo es un proyecto que va destinado a aumentar el tamaño medio de la empresa, pues nos aliamos originalmente con el Círculo de Empresarios o con la Fundación Bank Inter y con todos los socios que son de ese proyecto trabajando ahí. En un proyecto en el que todas las personas que dan asesoramiento lo hacen pro bono, y en un proyecto en el que la entrada es, una vez que se contrastan las posibilidades de la empresa de aprovechar ese tiempo y esos recursos que se van a poner a su disposición y su compromiso y su implicación a aprovecharlos. Y mientras, pues trabajamos en la innovación, que esto también es innovación, no solamente es una innovación cara, y así podemos crear productos como ese que el ICEX Gran Distribución o el ICEX Sourcing, que son productos que nos permiten dar servicio a la empresa al coste unitario de 11 céntimos de euro o de 16 céntimos de euro, frente a productos ya bien consolidados, donde nos hemos llegado a gastar en el 2013 6,5 millones de euros, que desde luego tienen su razón de ser, no me interpreten mal, pero que tienen un coste medio, por ejemplo, de 2.000 euros. Entonces, también se trata de trabajar en términos de impacto y ajustar el coste a la posibilidad de impacto en cada caso. Y al final, nosotros lo que pretendemos también es ser como la NASA. Hace poco estuve allí y me dijeron, lo que nos diferencia a nosotros es que ya sabemos que hoy en día cualquiera puede ponerte en el espacio. Nosotros somos especialistas en traerte de vuelta seguros. Bueno, pues esto es lo que nosotros intentamos con las empresas. Lanzarlas desde luego a la internacionalización, pero no sin antes haber chequeado que ese proceso de internacionalización supone la oportunidad de crecer, pero que no es en sí mismo algo que pueda comprometer la viabilidad y el futuro de la empresa. Nosotros creemos que la internacionalización es algo que se emprende para crecer, no para morir. Solemos empezar por decirle a la empresa, entiende tu producto, entiende tu mercado y adapta tu producto. Parte de la base de que te vas a necesitar más recursos y más tiempo de lo que inicialmente has pensado. Y plantéate si puedes permitirte que esto salga mal. Y si no puedes permitirte que esto salga mal, vuelve a la casilla de salida.
porque nuestra misión es traer a la gente de vuelta entera. Y eso supone trabajar con márgenes de seguridad. Por eso tenemos cada vez más, allí incluso en los programas donde tenemos un componente de ayuda económica, cada vez más vamos forzando a la empresa a asumir determinado nivel de asesoramiento y de contrastación previa de su capacidad de aprovechar esa ayuda. No solamente por la empresa, sino también como un mandato que deriva de nuestra obligación de velar por el mejor uso de los fondos públicos que tenemos encomendados. Y intentamos sobre todo trabajar en el ámbito de la resiliencia, ayudar a las empresas a poder sobrellevar el fracaso, digámoslo claro. ¿Qué es un fracaso? Es cuando las cosas no salen como uno hubiera querido que salieran. E intentamos aplicar esa diferencia que hay entre la temeridad y la audacia. La temeridad, como saben, son aquellas situaciones, si salen bien gano mucho, si sale mal pierdo mucho, puedo perderlo todo. Para entendernos, la ruleta rusa. La audacia, por contra, son situaciones en las que si sale bien gano mucho, si sale mal me puedo permitir esa derrota. Nosotros estamos cada vez más intentando imbuir a las empresas del concepto que habrán oído de la circularidad. Ya no nos vale con la sostenibilidad, no nos vale con el aprovechamiento del presente que no compromete el futuro. Nos interesa el aprovechamiento del futuro del presente que nos capacita mejor para aprovechar el futuro. Por eso intentamos que las empresas entiendan que una parte muy importante del retorno es el informativo, que estamos en una transición a nivel global de un mundo de átomos a un mundo de bits, y que igual que hemos entendido que hay que reciclar los átomos, hay que reciclar los bits, y que si no reciclamos los bits es limitado el reciclado que podemos hacer de los átomos. Por lo tanto, intentamos empujar a las empresas desde una visión de la internacionalización como una actividad de pura explotación hacia una actividad de exploración y de conocimiento. Y, en definitiva, queremos que esto que es el convencimiento que nosotros tenemos adquirido con la experiencia, con nuestra gente, esto lo que es nuestra cultura organizativa, consideramos que es el capital más importante que tenemos y el que ponemos a disposición de las empresas para las que trabajamos. Y siendo como soy, como seremos todos, un firme creyente en la tecnología, a mí me gusta siempre enseñar esta diapositiva. Como saben, porque al final, además de política, hay valores detrás. Nuestro país es el país que tiene la tasa más alta de donantes de órganos por millón de pacientes. Es una tasa que está aproximadamente en el doble de la media europea. Más alta que ningún otro país. Eso, sin duda, tiene que ver con lo que son nuestros valores. Pero tiene que ver también con algo que no tiene que ver con el presupuesto. Tiene que ver con una buena regulación. En nuestro país, desde luego que si uno es un donante, no hay más que hablar. Pero si uno es un donante, en nuestro país, la familia se tiene que oponer a la donación. No tiene que favorecer la donación. Y eso invierte todo el proceso de funcionamiento, desde el punto de vista, digamos, de los órganos a disposición. Pero sobre todo, lo que hay en nuestro país es una comunidad en el ámbito de la gestión de la donación de órganos que hace que cualquier médico que ve una oportunidad en un hospital sabe con quién tiene que hablar. Y esa persona que tiene que hablar tiene un compromiso personal porque sabe que su centro hoy es donante y mañana es receptor. Y eso, que como se imaginarán, es una operación extraordinariamente compleja, extraordinariamente exigente en la logística. Uno pensaría que requiere un centro tecnológico extraordinariamente sofisticado. Ese es el centro neurálgico del Centro Nacional de Órganos, con las chinchetas de colores y con post-its. Y funciona. Y es el centro que gestiona el mayor número de órganos donados per cápita. ¿Por qué? Porque hay una cultura de funcionamiento. Porque hay un compromiso, por cierto, porque Rafael Matasant, que es quien está ahí con el presidente Rajoy en la foto, es quien lo creó, sí, pero sobre todo lleva 20 y tantos años al frente de eso. Porque es verdad que en algunas cosas no hay sustituto a la experiencia. Y en internacionalización, eso que nosotros podíamos vivir como un inconveniente, lo consideramos que es una de nuestras grandes ventajas. Y hablando de valores, y en definitiva, y de lo que ha sido la transformación de ICES, y con esto voy acabando,
Nosotros, esto es una idea además que repito sistemáticamente en muchas presentaciones fuera de nuestro país, somos orteguianos. Recordarán que probablemente una de las citas más famosas de Ortega es "yo soy yo y mi circunstancia". Lo que se nos suele olvidar a veces es lo que sigue. Es, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Eso es el principio que ha guiado nuestro trabajo estos años y la transformación de ICEX. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Isaac. Gracias por tu gran conferencia, tan interesante pues, como todas las que te he escuchado. Me gustaría saber cuál es tu opinión con la aprobación de la Ley del Servicio Exterior y las relaciones con el ICEX de cara a que ahora nuestras embajadas parece ser que han tomado una nueva orientación que es más enfocada al mundo económico, ¿no? Se está dejando un poco ya de lado lo que era la representación institucional, la representación gubernamental, que no se deja de lado, pero parece ser que la orientación de la administración española va orientada a que las embajadas tomen una posición algo más activa o proactiva en el mundo económico, en el comercio exterior, ¿no? ¿Cómo se ve el ICEX influenciado bajo esta nueva orientación de la administración española? Y bueno, pues, ¿cómo lo vas entendiendo? ¿Cómo lo vais notando? Si es que ya se está ejecutando, todavía se está implementando, en fin, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el cambio fundamental que hay en la ley es convertir en obligatorio lo que en la práctica venía siendo de forma creciente norma. Yo creo que cualquier funcionario español que está destinado en el extranjero entiende que tiene un compromiso con la defensa general de los intereses de España y de los españoles y echa una mano en lo que puede. Y yo, si se me permite la referencia personal, yo cuando estuve destinado en Ho Chi Minh, la Cancillería estaba en Hanoi y como consejero comercial he apoyado la deportación de algún español, me he encargado del levantamiento de algún cadáver y he hecho alguna cosa más que no estaba necesariamente en lo que es el manual de instrucciones del consejero comercial, simplemente porque me ha llamado mi jefe de misión, el embajador, y me lo ha pedido, ¿no? Y yo pues no solamente lo he hecho con mucho gusto, sino con una enorme satisfacción de poder ser útil a mi misión. Creo que la mayoría de los embajadores, la inmensa mayoría de los embajadores lo han ido haciendo, y al que le ha costado más pues es porque estaba más lejos de lo que había sido su experiencia o de lo que había sido su trayectoria profesional. Lo que es la situación que hay sobre el terreno, pues sí que colocaba a los funcionarios que lo tenían clarísimo cuando estaban destinados en Fort Apache en una situación un poco especial, porque para poder cumplir con su deber a veces tenían que desatender el contenido estricto de la norma. Entonces lo que se ha hecho con esta ley es una cosa muy razonable, que es acomodar la norma a lo que venían siendo las exigencias pues del sentido del deber y casi diría yo del sentido común de todos. En ese más allá de eso, lógicamente, bueno, pues siempre hay malos entendidos, siempre hay gente con la que uno se lleva mejor, se lleva peor, siempre hay diferencias de criterio acerca de qué ha de primar en un caso o en otro, pero ya antes de la ley a la que te refieres, rector, yo recuerdo, con esto termino la respuesta, vamos, algo que quieras, cualquier otra cosa sobre esto también, de que el consejo que me dio mi director general entonces de Comercio e Inversiones en una visita oficial precisamente de Su Majestad el Rey a Vietnam, estando ya allí en Hanoi, me dijo: tú recuerda que tu embajador es tu jefe y si tienes un problema con el jefe, por definición la culpa es tuya.
Dije, muy bien, director, lo he entendido. Y aún sin necesidad de que a uno se lo recuerden, eso yo creo que es algo que teníamos presente todos con frecuencia. Y ahora lo llevas como norma. O sea, ahora es normal. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien de la mesa quiere hacer alguna pregunta? No, yo quisiera decir que participo totalmente en la magnífica exposición que ha hecho el señor director general, y quiero decir que no ahora, sino hace ya pues aproximadamente unos 7 o 8 años tuve ocasión de tener necesidad de apoyo de la embajada española en Brasil por un lado y en China por otro, y la respuesta por toda la delegación económica fue extraordinaria, proporcionando todo tipo de información sobre el sector que yo estaba interesado, puestos en contacto con empresarios locales, con lo cual me alegro mucho que ahora se haya puesto en ley lo que ya hace casi 7 o 8 años lo había comprobado por mí mismo, con lo cual mi felicitación y enhorabuena. Gracias. Bien. ¿Sí? Bueno, felicitarle por la exposición y preguntarle, ya como ciudadano, la visión que tenemos de todo el apoyo que se le da cuando empiezan a crecer, ¿no? Y al final las noticias en prensa, ¿no?, que salen pues estas empresas de más de 1.000 trabajadores que se nos van, ¿no?, un poco por el escenario que tenemos en la actualidad. Entonces era un poco pues si nos podía reflexionar sobre eso. Veo que se ha acabado la parte de las preguntas fáciles. Vamos a ver, las empresas lo que buscan es entornos de seguridad y entornos competitivos. Creo que al final es muy importante, también lo digo, que una empresa venga a un determinado sitio porque vea en él oportunidades de negocio duraderas y sostenibles y sostenidas, y no necesariamente por determinadas ayudas que reciba en un momento determinado. Entonces la inestabilidad siempre es mala, lógicamente para los negocios, ¿no? Hay quien decía que el dinero tiene corazón de cordero, memoria de elefante y patas de liebre, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo, más allá de hechos puntuales, los indicadores internacionales muestran que nuestro país no solo sigue siendo uno de los primeros emisores de inversión en el mundo, sino también uno de los primeros receptores de inversión en el mundo, que hay fenómenos globales que están alcanzando un impulso y que a nosotros nos favorecen, como es la emergencia de las empresas multinacionales, que cada vez más aprovechan nuestro país como plataforma de entrada en Europa, incluso en el continente africano, y que sin perjuicio de eso que muy bien señala, de que es muy importante entender que el interés de la empresa ha de estar alineado con el interés del país. No hay países hostiles a la empresa en ningún sitio del mundo que generen crecimiento. Nuestro país a día de hoy sigue siendo percibido como un país estable, y desde un punto de vista de comparación con lo que ha sido la evolución más reciente de los últimos años, en todos los foros internacionales no solamente se valora la mejora del país, sino la fortaleza moral también del país para haber acometido reformas profundas y haber sobrellevado situaciones extraordinariamente difíciles. Eso es compatible con que todos deseáramos que esas reformas pues tuviesen un efecto más rápido y que el horizonte estuviese ya absolutamente despejado, y nuestro país fuese visto como un sitio preferente
todavía más preferente para las empresas internacionales. Pero yo creo que en este momento, lógicamente sin poder bajar la guardia, porque el capital hoy tiene muchas opciones para moverse internacionalmente, estamos sin duda alguna mucho mejor en todos los órdenes de lo que hemos estado en los últimos 3 o 4 años, y no a tenor de lo que yo pienso que no tiene ninguna importancia, sino a tenor de lo que dicen los indicadores internacionales que siguen esto. Sí, ¿preguntas? Sí. ¿Qué tal, Isaac? Soy Rafael Jordán. Vamos a poner... Rafael, ¿qué hay? Sobre las misiones comerciales, me gustaría saber tu opinión sobre 2 aspectos. Uno, ¿han cambiado el nivel de las empresas que asisten a estas misiones? Entiendo que porque ahora, no como antes, pues tienen que pagarse de alguna manera el viaje, la estancia, etcétera, etcétera. Y otra pregunta, ¿qué seguimiento le estáis dando a posteriori a esas misiones? Es decir, en cuanto al éxito, ¿realmente ha habido contactos fructíferos? ¿Vuelven las empresas al país donde han ido a esa misión en concreto? En fin, esto es lo que quería saber. Pues muchas gracias, Rafael. Me parece que nos vamos a ver en alguna misión de esas relativamente pronto, sí, por cierto, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que el cambio más importante que se ha dado por el hecho de cobrar por algunas de las actividades es el nivel de exigencia a las empresas, ¿no? Quizá no lo he dicho expresamente, pero cobrar supone un cambio fundamental, que es que la empresa deja de vernos como administración y pasa a vernos como un proveedor, y el nivel de exigencia es radicalmente diferente. A mí me tocó vivir la introducción del cobro de servicios muy someramente en Vietnam, con carácter experimental, pero sobre todo donde la viví bien fue en Ankara, y recuerdo muy claramente cómo la oposición, se dio un fenómeno muy interesante. La oposición inicial no venía de las empresas, venía de la gente de las oficinas comerciales, que entendió muy bien que por unos precios muy reducidos que no cubrían el coste, a partir de ahora se exponían a un nivel de exigencia y de bronca por parte de las empresas nuevo. Eso luego dio paso a una experiencia que también recuerdo de manera particularmente viva, como fue cuando se anunció el descuento crisis en una comparecencia parlamentaria de la entonces secretaria de Estado, como alguien, el descuento de crisis que era un 50 o un 60% sobre la tarifa que había en ese momento, que alguien que llevaba 1 año y pico pues cobrando por estos servicios y que inicialmente también se había resistido, entró en mi despacho y dijo: o sea que ahora por decreto mi trabajo vale un 50% menos. Entonces ha habido un cambio desde luego en la organización, y ha habido un cambio también en las empresas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que las misiones ya no se utilizan para visitar a clientes, que a veces sí que se utilizaban anteriormente, sino que se utilizan sobre todo para abrir mercados, por lo tanto principio de adicionalidad, y desde luego que hacemos un seguimiento en términos de evaluación. Todas las actividades que hacemos son evaluadas, tendría que decir, son enjuiciadas por la empresa. Pasamos cuestionarios de satisfacción, seguro que tú eres sujeto pasivo de esas prácticas, y sí que hacemos seguimiento periódico, además de evaluación. Todas las instrumentos, no necesariamente todas las ediciones de cada instrumento, pero todos los instrumentos de la casa están evaluados, y eso es un proceso que fue del 2012 al 2015. No sé cuántas agencias de promoción comercial hay ahora mismo en Europa que tengan todos sus instrumentos evaluados, y evaluados a tenor de lo que dicen las empresas. Luego, el seguimiento, cuánto de eso se transforma en operaciones comerciales efectivas, que entiendo que también me estás preguntando eso. Bueno, eso es más difícil de evaluar, entre otras cosas, porque según el mercado en el que estemos, los periodos de maduración son más largos, ¿no? Pero también lo seguimos. Y luego, de hecho, como sabes, nosotros, además de tener la temporalidad, tenemos el principio de consolidación, con lo que con carácter no anual, pero si no es anual, bienal,
sí que durante un periodo de tiempo repetimos la misma actividad, y la reiteración en la participación de las empresas que pagan, es para nosotros un contraste fiable de que hay una combinación suficiente para ellas de esos 3 retornos. Ahora, no estamos en condiciones de saber, digo abiertamente, ¿no?, en cada misión cuánto se ha vendido después de cada tiempo, y no estamos en condiciones de saberlo porque las empresas, entre otras razones, no quieren contestarnos a esa pregunta muchas veces, porque hay un momento en el que ya entramos en el terreno de la confidencialidad, ¿no? De hecho, a veces que la evaluación acerca del proceso del servicio se complica porque hay empresas que no nos quieren decir que algún contacto es demasiado bueno, no vaya a ser que se la pasemos a la competencia. Entonces, mucho más difícil nos resulta a veces que las empresas nos digan si realmente han llegado a vender o no, y más todavía que nos digan cuánto han vendido. De todas maneras, una de las cosas que ha ocurrido, y termino esta respuesta quizá un poco larga, en estos años, es que como el contacto es mucho más directo con las empresas, realmente en cada división hay cosa que había antes aisladamente en distintas divisiones de la casa, pero en cada división hay un contacto regular, ¿no? O sea, yo hay algunas actividades en las que me encuentro de forma recurrente los mismos. Entonces ya es un tema también casi se genera una comunidad donde empieza a vencerse algunos de esos recelos a los que me refería hace un momento, y empieza a haber un intercambio bastante más franco y directo de información. Gracias, Rafael. Sí, pues voy a hacer una pregunta. Yo hice el curso de Relaciones Internacionales en el CEC, ¿se acuerdan, no? Hombre, claro. Bien. Entonces yo, ahora mismo, al hablar de las empresas, se me ha ocurrido lo siguiente. ¿Cómo está valorado el IBEX 35 internacionalmente? Más que el IBEX 35 internacionalmente son las empresas del IBEX, ¿no? Y ahí, allí donde la dificultad fundamental que tenemos es que no se nos conoce lo suficiente. Allí donde se conoce a la empresa española, lo digo siempre, igual que donde se conoce al ejecutivo español, hay un extraordinario respeto y una consideración. O sea, nosotros somos considerados no solo como país, sino como empresa, y como profesionales se nos considera que somos fiables, somos flexibles, y somos creativos. Y entonces habría que disociar por empresa, pero si no lo hacemos por los 35, por sector, ¿no? Bueno, pues si vamos al campo de nuestras eléctricas, por ejemplo, en compañías energéticas, pues se nos considera un referente mundial en el ámbito de las energías renovables sin ningún género de dudas. Si vamos a nuestras empresas grandes de infraestructuras, se nos considera en particular en el ámbito de la concesión, es decir, de la capacidad de aunar ejecución o excelencia técnica con soluciones financieras, que se nos considera en vanguardia. Nosotros hay una empresa española, por ejemplo, que tiene una concesión a 30 años de la totalidad de los servicios públicos de una ciudad como es la de Birmingham, en Reino Unido. Si vamos a la banca española, pues los 2 grandes bancos españoles pues son referentes en la zona euro y fuera de la zona euro, y en mercados tan competitivos como, por ejemplo, el mercado norteamericano o el mercado británico. Cada uno de ellos parte del mercado norteamericano, porque el mercado norteamericano es muy grande, sobre todo cuando estamos hablando de banca comercial, ¿no? Si vamos a empresas de telecomunicaciones, pues la nuestra grande es conocida a nivel mundial. Si vamos a otras empresas de servicios de tecnología, pues también es el referente en determinados segmentos de la navegación aérea. Entonces, yo creo que hay muy buena reputación allí donde se nos conoce. El desafío muchas veces
Lo que cabría esperar de esas empresas, o desear más que esperar, es que fuesen agentes más activos en la internacionalización de esas empresas de tamaño medio y pequeño. Pero en eso también hay que ser justos, y allí cuando, por ejemplo, desde ICEX se les ha ofrecido plataformas para poder hacer eso, la verdad es que han respondido con prontitud, con generosidad y hasta con el grado necesario de interés, porque para ellos también es más fácil trabajar con gente que tiene sus mismos estándares, prácticas técnicas, forma de entenderlo que en otro. Entonces, bueno, ahí a veces, a la hora de hacer eso, y eso es también, no me he podido detener en todo, pero eso es otra cosa donde en estos años hemos trabajado en esa prestación de servicios, hemos facilitado la generación de plataformas y el fomento de comunidades de empresas en mercados concretos en el exterior, ¿no? Y yo creo que con muy buenos resultados también. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Y por la información que ha sido muy valiosa. Gracias. Sí, ¿pregunta? ¿Una otra pregunta más? ¿No? Bueno, pues le damos un fuerte aplauso. Bueno. Muy bien. Pues lo digo desde ahí. Bueno, pues queda inaugurado el 62 curso de Altos Estudios Internacionales de la Sociedad de Estudios Internacionales. Muchas gracias. Más el libro de autoridades. Sí, ahí está. Señores, descansen.